humillarnos ante ti, Dios mío, y bajo tu temor, Dios mío, tratar de ser imitadores tuyos, Señor Jesús, tratar de esforzarnos por hacer las cosas como a ti te agrada que las hagamos, Señor. Todo aquello que nos encomiendas, que podamos, te pedimos que nos ayudes para poderlo llevar a cabo, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, Dios mío. Yo te pido perdón, Dios mío, por todas aquellas iniquidades, pecados, Dios mío, que sé que te ofenden, Dios mío, pero que a veces se repiten en mi vida, Dios. Te pido que tú cortes esas cadenas, Dios mío, de esas ataduras, Señor, que me liberes, Dios, y que en esta tarde, Dios mío, limpies cada corazón para que podamos escuchar y atesorar tu palabra para mejorar nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues desde hace días que yo casi que estoy, las veces que me toca compartir en las mañanas, comparto algo sobre, no sé, pero siempre sobre Noé. Y he estado leyendo algo y lo que les decía antes, ¿no? Hay una parte que aunque es en el Evangelio de Lucas, pues hace una comparación de la vida de Noé, ¿no? Y de Lot, de las circunstancias que vivió cada uno y cómo actuó en su momento cada uno, ¿no? Y Noé fue un hombre de mucha fe. Y cuando el Señor le habló, se puso manos a la obra, construyó su arca, construyó el arca que el Señor le encomendó y con él logró salvar a su familia, ¿no? Desgraciadamente no pudo salvar a más porque el Señor le dijo predica el arrepentimiento, ¿no? Como ha ocurrido en muchas partes de la Biblia, ¿no? Como le ordenó a Lot, como le ordenó al profeta también que fuera a Nínive, ¿no? y que predicara el arrepentimiento, ¿no? Pero a veces cuando nuestra fe es una fe, como diría yo, un poco como de rutina, ¿no? Es una fe digamos, de doctrina, ¿no? Que no es una fe viva que nos acerca a Dios, sino que a veces cuando nos ocurre esto corremos el riesgo de perder incluso a veces a la familia, ¿no? Hablo en términos espirituales. Y estos dos hombres que son muy importantes en la Biblia son dos contrastes, verdaderamente son dos figuras muy diferentes, ¿no? A pesar de que los dos lograron la salvación, ¿no? Dice que Lot es uno de los personajes que sí logró salvarse, ¿no? Pero Lot podríamos decir que espiritualmente era como muy corto, como muy tacaño o sea, no era espléndido, ¿no? No tenía demasiada dedicación a la obediencia a Dios para predicar la palabra, ¿no? Y le ocurrió lo que le ocurrió. Vamos a leer en Génesis 19, nos habla. Bueno, no voy a leer porque es donde cuenta la historia entera de Lot, ¿no? Pero más o menos una parte importante. Pero dice que Lot se fue a vivir a Sodoma, ¿no? Y se instaló a la entrada de Sodoma o en los alrededores, más o menos, ¿no? Enfrente del pueblo. Ahí instaló su campamento con su gente, o sus tiendas de campaña, no sé cómo se movían, o no sé cómo se llamarían, pero más o menos en ese tiempo creo que eran como tiendas, ¿no? Se instaló ahí, frente a la ciudad, y muy pronto empezó Lot, con muy poco tiempo de estar ahí, ya empezó a llevarse con la gente de Sodoma, ¿no? Se congració muy rápido con ellos, se hizo casi, podríamos decir, que llegó a un compañerismo con las personas con las que convivía, ¿no? Y sabemos de que los sodomitas era un pueblo infiel, o sea, era un pueblo que
pecador sobre todas las cosas, y que era un pueblo impío, ¿no? Y vamos a ver si me oriento aquí porque tengo una redacción entera, si la leo creo que me saldría mejor. Pero dice que Dios, cuando habló con Lot y le advirtió de que le dijo que, así como le había dicho a Noé, ¿no? Le dijo que iba a terminar con esa gente porque estaban haciendo las cosas mal, ¿no? Pero siempre, antes de nada, le dijo que predicara, ¿no? Que predicara el arrepentimiento, ¿no? Y Lot fue un personaje que, como le decía, que ni siquiera tenía la capacidad de convencer a sus familiares, ¿no? Porque a pesar de que la Biblia dice que sus hijas todavía no estaban casadas, habla de los yernos, o sea, supuestamente ya eran los que estaban comprometidos con sus hijas, ¿no? O no sé si alguno se había realizado el matrimonio, ¿no? Pero cuando Lot predicó a su propia familia, a sus yernos, lo tomaron a risa, ¿no? Dijeron, bueno, ¿y de qué va, no? ¿De qué nos está hablando? Si nosotros lo conocemos bien, conocemos cómo es su proceder, cómo él ha actuado aquí delante de toda la gente, ¿no? Que a pesar de que él se cuidaba, o sea, me imagino que Lot era un hombre temeroso de Dios, pero su comportamiento dejaba mucho que desear. Por eso es que cuando Lot trató de convencer a las personas, no convenció ni siquiera a su propia familia, o sea, no logró salvar a la familia. Es un caso muy diferente al de Noé, ¿no? El Señor le dijo a través de, creo que la palabra habla de que a través de un ángel, el Señor le dijo a Lot que reuniera toda su familia y que salieran de ahí porque iba a exterminar a esa ciudad, ¿no? Que era una ciudad de pecado, que era una ciudad que no tenía ningún temor de Dios, ¿no? Y vemos el ejemplo de la mujer de Lot, que era una mujer que estaba pues enamorada de la forma de vida de esta ciudad pecaminosa, ¿no? Y la mujer de Lot tenía tanta añoranza por la forma de vida que se llevaba ahí, ¿no? Que aunque el Señor les había advertido, el ángel les había dicho que no miraran atrás al salir, la mujer de Lot, dice la palabra que quedó convertida en una estatua o una columna de sal, ¿no? Porque miró hacia atrás. Y esto nos sirve a nosotros como referencia para saber dónde tenemos que nosotros poner los ojos, ¿no? ¿Dónde ponemos los ojos? ¿Al frente? O a veces miramos para atrás porque, como dice una poesía que hay en el mundo, cualquier tiempo pasado, como a nuestro parecer fue mejor, ¿no? Y a veces no recordamos de dónde el Señor nos sacó. A veces somos creyentes olvidadizos y personas que, a pesar de que en un momento hemos estado agradecidos al Señor, a veces se nos olvida todos los prodigios y maravillas. Esta es una frase que repite mucho José, que es muy acertada porque está en la Biblia, ¿no? Y se nos olvida todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo lo que hemos visto a nuestro alrededor, que ha ocurrido, ¿no? Todas esas maravillas, todos esos milagros, ¿no? El otro día no sé si fue el pastor, alguien preguntó que cuántos habían visto milagros en su vida o en la vida de alguien, ¿no? Y bueno, algunos levantamos la mano, pero yo creo que la mayoría tenemos el discernimiento suficiente para saber qué son milagros y cuando las cosas en nuestra vida no ocurren por casualidad, ¿no? Entonces, no sé dónde cada uno está pensando poner los ojos, pero la mujer de Lot erróneamente miró para atrás, miró para algo que había sido dañino para sus vidas, pero que todavía lo añoraba, ¿no? Todavía tenía cierta atadura hacia esa forma de vida, ¿no? Y el Señor quiere que nosotros pongamos siempre la vista al frente, ¿no? Que nosotros pongamos la vista en Cristo, en su palabra, en sus promesas,
y que veremos siempre al frente y que nunca tratemos de volver ni regresar atrás, ¿no? Y por eso esta mujer fue que se convirtió en sal, ¿no? Y al final Lot se quedó casi solo, ¿no? Porque al final solamente, como estábamos hablando el otro día en la casa, ¿no? Sobre la historia de Lot y de, no sé si fue era también no sé si era con Noé también que estábamos comparando, ¿no? Que Lot al final pues se emborrachó y se acostó con sus hijas, ¿no? Porque era lo único que, creo que era lo único que le quedaba cuando se fue de Sodoma y huyendo y se instaló en las montañas, ¿no? Y a eso fue a lo que llegó Lot, a pesar de que salvó su vida, ¿no? Porque Lot sí fue obediente y no hizo exactamente lo que Dios le dijo, pero emprendió el camino y salió huyendo de Sodoma, ¿no? Porque él sabía que el Señor iba a castigar a la ciudad. Pero el asunto es de que él perdió a su gente, perdió a su familia. Yo creo que de todos nosotros que tenemos familia, la mayoría, me imagino todos, si no son hijos tenemos hermanos, padres o ciertos familiares cercanos, ¿no? Y yo creo que en el fondo lo que quiere cada uno no es solamente salvar su vida, sino que el deseo nuestro es de que los que están a nuestro alrededor se salven también, ¿no? Yo creo que nadie quiere salvarse él y dejar a sus hijos atrás. No creo que haya mucha satisfacción en llegar al cielo y decir perdí aparte de mi familia, ¿no? Vengo yo aquí, pero resulta que vengo solo, ¿no? Y yo supuestamente veníamos en un tour, todo el grupo familiar, ¿no? Pero algo pasó que llegué solo y a nadie de nosotros nos agradaría eso, ¿no? Yo creo que todos tenemos puestos los ojos en la salvación nuestra y en la salvación de nuestros hijos, de nuestros familiares y de las personas que tenemos alrededor, ¿no? Pero a veces ponemos los hijos en manos de la iglesia. Con esto quiero decir que a veces, no sé, nos parece que es suficiente mandar a los hijos a la escuela dominical o que tengan una clase de bíblica o que se vayan instruyendo en los caminos del Señor, ¿no? Pero eso no es suficiente para una familia, no es suficiente ese trato con los hijos. Y tendríamos que preguntarnos por qué a veces nos cuesta tanto. Yo lo hablo a nivel personal, ¿no? Porque a veces nos cuesta tanto a hablarle a la familia de Dios, ¿no? Y probablemente sea porque nos conocen, y las personas que nos conocen nos cuesta porque a veces nuestro testimonio, como dicen en Guatemala, tenemos la cola machucada, ¿no? Nos están pisando la cola, ¿ya? Y no tenemos transparencia, ¿no? Hay cosas que no reflejan las actitudes que tratamos a veces de aparentar, ¿no? Por eso es que nos cuesta mucho, ¿ya? Cuando nos conocen es mucho más fácil predicar en la calle, pienso yo, a alguien que no te conoce, hablarle, que a alguien que te conoce. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás hablando muy bien, con frases muy bonitas, con versículos muy motivadores, hablando espiritualmente, pero nuestro testimonio no es el que, nuestro testimonio deja mucho que desear, no es el que realmente debería de ser, ¿no? Por eso es que a veces nos cuesta tanto testificar a los nuestros, ¿no? Por eso es que a Lot ni siquiera le hicieron caso de ¿qué le pasa, no? Si nosotros lo vemos, cómo se congracia con la población, cómo tiene amistades entre todo este pueblo, ¿no? Vamos a leer en Marcos 5:19. Esto es sobre cuando Jesús cura a una persona endemoniada, ¿no? Que le saca los demonios. Vamos a ver en Marcos 5:19,
nos habla del momento en que este personaje, Marcos 5:19, dice que Jesús lo curó, ¿no? Y este hombre dice, mas Jesús no le permitió, sino que este hombre dijo, bueno, si Jesús me curó, yo quiero estar con él, ¿no? Yo quiero seguirte, quiero ir contigo a donde tú vayas, ¿no? Pero Jesús dice que, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, ¿ya? A veces no es tan importante que hablemos mucho, ¿ya? Sino que contemos realmente. Por eso la importancia de un buen testimonio, ¿no? Un buen testimonio hablado o un buen testimonio, sobre todo, de un testimonio vivo, de cómo es nuestro comportamiento, ¿no? Y pareciera que nuestros tiempos son mucho más difíciles, ¿no? A la hora de compartir la palabra con las personas, ¿no? Porque la verdad que vemos que hay mucha, no sé, hay algunos lugares, algunos países donde la gente es más receptiva a la palabra de Dios, ¿no? Pero la verdad que aquí la gente es muy escéptica, o sea, más que nada la mayoría de las personas niegan a Dios, o sea, no es que no les importe, no es que no son creyentes, sino más bien, o ateos, sino que más bien niegan la existencia de Dios, ¿no? Y aunque pareciera que en nuestro tiempo es mucho más difícil, el tiempo de antes, la historia siempre se repite, ¿no? En todo. Pero en los tiempos de Noé también la cosa era muy difícil, porque aquellas personas vivían... Noé parece que, según la Biblia, vivían en unos tiempos de bastante abundancia, ¿no? Parece que a su manera en aquellos tiempos había tecnologías modernas. Recordemos que Noé fue capaz de hacer un arca que se asemejaba a un buque enorme, ¿no? De unas proporciones gigantes, ¿no? Pero vamos a ver en Génesis 6:12, dice... Génesis 6, Génesis 6:12, dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. O sea, nos parece que los tiempos actuales son tiempos muy difíciles, de mucho pecado, ¿no? Tiempos en que las personas no están dispuestas a recibir a Dios, ¿no? Pero miren cómo estaban en ese tiempo, dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Ya? Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré en la tierra. No sé si esto te suena a fatalidad, pero yo veo que esto está pasando actualmente, en estos tiempos siguen ocurriendo cosas, ¿no? Hay países que están por las guerras, por el narcotráfico, que están viviendo calamidades, que están viviendo en la zozobra, ¿no? En la que están viviendo unos tiempos dificilísimos, donde aunque hay necesidad, la palabra de Dios no es recibida por las personas, ¿no? La palabra de Dios no es grata al corazón de las personas, ¿no? Pero Noé, a pesar de todo, creyó en Dios, ¿no? Noé, a pesar de todo, creyó lo que le dijo el Señor y hizo lo que Él le dijo, ¿no? Vamos a ver en Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ya? La gente estaba solo por hacer el mal.
La gente no quería, no estaba por recibir la palabra de Dios, la gente no estaba por arrepentirse. Eran tiempos difíciles. Por eso es que el Señor le dijo a Lot que iba a exterminar a todo ser viviente, ¿no? Que iba a toda persona, pues, que iba a acabar con la población de esos tiempos, ¿no? En Lucas, que este es el versículo que les hablaba al principio, los versículos que en Lucas 17, del 26 al 30, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea, la gente hacía su libre albedrío, vivía a su manera, a su aire, sin ningún temor de Dios, ¿no? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Ya? El día que venga Jesucristo se va a repetir la historia otra vez. Se ocurrió cuando Noé, no sé si hay alguna parte más, pero se ocurrió cuando Noé, ocurrió por lo menos parcialmente cuando Lot, ¿no? En una parte de la tierra. Y va a volver a ocurrir cuando venga Jesucristo por segunda vez. Cuando sea la segunda venida de Cristo, dice aquí, y así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. El día que el Señor venga de nuevo, volverá a pasar lo mismo. Y se nos habla en la Biblia de la gran tribulación, ¿no? Que unos se irán y otros se quedarán. Pero para ese tiempo estará otra vez el mundo completamente corrompido, con necesidad de exterminar a todos, excepto a los que son el pueblo de Dios, a los que tienen temor y respeto de Dios, a los que buscamos al Señor. Yo no sé si eso nos va a ocurrir y estaremos todos aquí, o estarán algunos y otros no, o no estaremos ya ninguno, pero que va a ocurrir en este tiempo o dentro de un tiempo más o menos. Pero la Biblia dice que va a haber otra venida del Señor y que esa va a ser la misma catástrofe, va a ocurrir. El mismo castigo va a poner a las personas por su comportamiento, por su degeneración, por ir en poner los ojos en otras cosas que no es el amor a Dios y el respeto y el temor de Dios. Porque aunque en estos tiempos no hay, en este tiempo no hay persecución a los cristianos, no hay persecución, al menos en nuestro medio, ¿no? En algunos lugares es bien difícil porque siguen matando gente, ¿no? Pero aunque aquí en nuestro medio no está perseguido el Evangelio, ni está perseguido al evangelista o al que predica o al que comparte la palabra de Dios o al que habla a las personas de Dios, que es lo mismo en definitiva, ¿no? Sí existe una negación a Dios, sí existe en el ambiente, se ve que hay una apatía por las cosas de Dios en las personas, ¿no? La mayoría de las veces cuando tú te acercas a alguien te dice, no, de eso no me hables, que a mí eso no me interesa. Eso no me interesa. ¿Por qué? ¿Por qué no le interesa a las personas? Porque es más fácil esconder la cabeza como el pájaro, ¿no? Que se esconde entre las plumas y cree que no pasa nada, ¿no? Es más fácil eso que el aceptar la realidad y ver la necesidad que tenemos de Dios, ¿no? Pero cuando nos pasa eso, tanto los éxitos como los fracasos no son personales. Nunca podemos tomar, aunque bueno, no sé, yo tengo el sentimiento ese de que el Señor no me ha utilizado para llevar a nadie a los pies de Cristo, no lo sé, porque como
Solo Él es el que salva, solo Él es el que convierte a las personas, solo Él es el que pone las cosas en el corazón. Los hombres no somos simples objetos que Él utiliza, ¿no? Noé predicó cuando había que subir al arca, le dijo a la gente que se arrepintiera de lo que iba a pasar, ¿no? Pero pareciera que Noé también no era un muy buen predicador, aparentemente, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Que a pesar de que les hablaba a las personas, tampoco a Noé le hicieron caso. De hecho, solo sus familiares le creyeron, solo sus familiares le obedecieron la palabra de Dios que Él les compartía, ¿no? Pero Dios también le dijo lo mismo a Lot, ¿no? Le advirtió también de lo que iba a pasar, ¿no? Que lo mismo que le dijo a Noé, se lo dijo a Lot, que las personas se tenían que arrepentir. Y lo mismo nos está diciendo en este tiempo a nosotros, ¿no? Que nos tenemos que arrepentir, ¿ya? Que no podemos seguir dándole la espalda a Dios, ¿no? Que las cosas no vamos a terminar bien, que las cosas no van por buen camino cuando nosotros le damos la espalda a Dios, cuando no aceptamos la disciplina o el adiestramiento o los consejos del Señor, ¿no? De que nos da la palabra de Dios, ¿no? Ya me perdí. Tengo un papel que no sé si voy para adelante o voy para atrás, pero creo que estoy por aquí. Le voy a contar una historia que contó un predicador importante, ¿no? Un predicador importante no porque él fuera importante, sino porque fue un señor que Dios utilizó para llevar a muchas personas a los pies de Cristo, ¿no? Dice este predicador cuando era joven que en una ocasión fue a hacer una campaña en un pueblo muy pequeño, ya tenía experiencia él, ya era un predicador, pues si no tal vez muy reconocido, ya era un predicador que por eso es que iba a la campaña. Cuando alguien va a una campaña a predicar es porque el Señor lo utiliza con poder para llevar la palabra de Dios, ¿no? Y dice este predicador que él notó que cuando estaba en la campaña, notó que había como una apatía muy grande, ¿no? Dice que él tenía un sentimiento, él cuenta de que él había orado, había incluso ayunado, se había preparado, estaba haciendo todo lo que en regla tenía que hacer delante del Señor para llevar a cabo ese cometido de la campaña, ¿no? Pero no pasaba nada. Dice que hubo un momento donde hizo el llamado para ver las personas que querían aceptarlo, que es lo que se suele hacer en las campañas, ¿no? Y a pesar de que él había orado, había ayunado, levantaba las manos, él ponía toda su destreza de oratoria que tenía, que el Señor le había dado para ir manejando la Biblia, ¿no? Pero no pasaba nada. Y dice que ni una sola persona pasó, y vamos, nadie ni levantó la mano, ni nada, dio una apatía completa, ¿no? Entonces dice que en un momento de agotamiento espiritual o anímico, dice que le dijo al pastor de la iglesia, dijo, mira, continúa tú que no me encuentro muy bien, y se fue, retiró un rato ahí y se puso a leer la Biblia, dice. Entonces, cuando se puso a leer la Biblia, le pidió al Señor que le mostrara un versículo, ¿no? Esto viene a cuenta de por qué a veces no nos engañemos, porque no está en nuestras manos el que las personas se conviertan o no se conviertan. No podemos creer que es éxito nuestro o fracaso nuestro, ¿ya? Y dice que el Señor le mostró un versículo y lo vamos a leer. Está en Ezequiel 3:7. Ezequiel 3:7. Ezequiel 3:7. Dice la palabra, mas la casa de Israel no te querrá oír. Mira lo que le dijo
lo que hacía al azar le puso el Señor en delante de los ojos, ¿no? Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. ¿Ya? El problema no era el predicador, el problema que había era que el pueblo no quería escuchar la palabra de Dios, el pueblo no quería aceptar a Dios. Y cuando Noé, no es que Noé no insistió, no es que Noé no lo hizo bien, Noé hizo delante de Dios todo lo que se le había ordenado, porque además lo hacía, dice la palabra, que Noé era un hombre de mucha fe. ¿Ya? Y si había estado esperando y trabajando y esperando en el Señor, era porque tenía confianza de que algo pudiera ocurrir y cambiar la historia, ¿no? La historia que conocemos, ¿no? Dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Este pastor dice que cuando leyó esta palabra, se maravilló tanto que le dio las gracias a Dios y dice que inmediatamente reaccionó y le dijo, Señor, esto qué reconfortante es para mí, ¿no? Que me digas esto. Entonces dice que le volvió a pedir otra palabra, ¿no? Y con la misma dice que pasando el dedo así por la Biblia, le apuntó en Ezequiel 2:5, y lo vamos a leer también, está aquí al lado, y dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. A nosotros no nos cuentan las personas que se conviertan. A ti y a mí no nos cuentan. Eso es trabajo del Señor. El que convierte a las personas a Cristo es el Señor. Nosotros somos mensajeros. Y dice, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Ya? Eso va a ser para condenación para las personas. O sea que a veces podemos ser, obedeciendo a Dios, podemos ser de condenación para las personas. Porque después no van a poder decir, yo no supe, a mí no me avisaron. Como decían, cuando yo hice la mili en Galicia, decían, yo no sabía, o cabo no díxome. A Berlín no sabe lo que quiero decir. A mí no me dijo nada el jefe, yo no sabía, yo no entendía. Eso no lo van a poder decir las personas. ¿Ya? Noé cuando predicó a las personas y cuando entró al arca condenó a las personas. Eso produjo la condenación de las personas. Cuando Noé entró y se metió en el arca, condenó, las personas fueron condenadas. ¿Por qué? Porque ya estaban advertidas. Y nosotros estamos advertidos. A nosotros el Señor siempre nos está advirtiendo cada rato. Pero si no obedecemos, si no entendemos, ya estamos advertidos. Dice la palabra que a los que lo oyeron y lo creyeron son salvos, ¿no? Y a los que no creyeron, esos ya están condenados, dice la palabra. De alguna manera es el versículo así, ¿no? Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Ya? Por eso dice también la palabra que mejor si no me hubierais conocido, que si me conocisteis y os apartéis de mí. Y nosotros estamos advertidos y ya conocemos al Señor la mayoría. O al menos se nos ha hablado. Y si nosotros tomamos una decisión equivocada, eso ya es error nuestro. Vamos a ver por último Génesis 6:8. Dice la palabra Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No importó, él obedeció y halló gracia, dice la palabra. Él tuvo gracia ante los ojos de Jehová. Noé fue bendecido y fue salvado. Y fue salvado no solo él, sino que toda su familia. Noé gastó su vida haciéndose arca. Noé seguramente consumió hasta lo último que tenía haciendo el arca. Y Noé entró pobre a ese arca, porque seguramente que
tantos años trabajando en la obra del Señor, seguramente que no tenía ningún recurso más, probablemente ya no le quedaban recursos. Pero Noé, cuando entró al arca, entró pobre, pero cuando salió del arca, salió el más rico del mundo, porque tenía a su disposición toda la tierra, porque había obedecido al Señor, porque Noé tuvo fe y hizo la voluntad de Dios. Y el arca de Noé es la semejanza de la salvación, ¿no? Es el espejo de Cristo, ¿no? Cristo es el arca de Noé en la actualidad nuestra, ¿no? Dice para todos aquellos que lo recibieron, lo aceptamos, nos hace hijos de Él, ¿no? Y por consiguiente recibimos la salvación, ¿ya? Y estas personas, Noé salvó a su familia de esta manera, y nosotros tenemos esa oportunidad en nuestras manos, ¿no? Hemos recibido la palabra de Dios y hemos recibido la palabra de salvación, porque el arca en definitiva es el espejo de Cristo, es una parte, es Cristo para la vida actual nuestra. Entonces nosotros depende también si nosotros vamos a hacer como hizo la mujer de Lot, mirar para atrás y decir, no, como creo que decía aquel día Oscar, no, si yo estoy más o menos bien así, ¿no? Yo aquí me llevo con la gente y voy bien, ¿para qué me va a complicar la vida, no? Pero el Señor quiere que a veces sí nosotros sí tomemos decisiones, aunque tengan consecuencias. Amén. Amén. Señor, te damos las